están mis amigos? ¿Cómo se sienten? Espero que estén muy bien, igual que yo. Gracias a Dios estamos bien. Un saludo ya sea de mañana, tarde o noche. Y bueno, aquí seguimos con nuestra serie del proyector LED PBO. Y en esta ocasión quise responder otra pregunta. ¿Por qué? Porque me debo a ustedes, a mi público. Entonces la pregunta que me hicieron, ¿cómo se configura el tamaño? ¿Cómo se configura la nitidez? O cómo se configura el brillo. Y eso es lo que vamos a estar mirando en este video. Así que no te vayas y quédate hasta el final. Bueno, como pueden ver, este es el proyector con la luz encendida. Estoy en la habitación de mi hijo. Entonces, esto es lo que te va a mostrar. Entonces, si ustedes se fijan, eso es una pared blanca. Por eso escogí que sería la mejor opción para la primera televisión de mi hijo, porque sería una opción más económica y a la vez una opción que hace menos daño a la vista. No sé si sabían ese dato, que el proyector es mejor que la televisión. A ver, lo primero que vamos a encontrar es esta opción que se llama aquí multimedia. Cuando usted entre a la interfaz del proyector, o sea, usted no tiene nada conectado, y si tiene algo conectado no se preocupe, esto es lo primero que le va a aparecer. Entonces aquí tenemos las opciones, por ejemplo, cine. Entonces si le das a cine te va a decir inserte una memoria o un dispositivo de almacenamiento, dígase un USB o algo así. Entonces automáticamente en el interfaz te va a permitir leer las películas que tú tengas en la memoria, la foto, algún texto y alguna música. Entonces vamos a lo importante. Me preguntaron cómo se ajusta el tamaño. Me preguntaron cómo se ajusta el brillo. Y me preguntaron cómo se ajusta la nitidez. Luego vamos arriba. Arriba tenemos tres configuraciones. Multimedia, fuente de entrada, que aquí es que encontramos o el HDMI o el USB, y tenemos ajustes. Este es el punto que ustedes me estaban preguntando. Por ejemplo, aquí tenemos el ajuste del proyector. Aquí ponemos, por ejemplo, el ángulo como lo queremos. Por ejemplo, aquí frente techo, o sea, si tú lo quieres poner hacia arriba, ahí cambia otra vez. Entonces volvemos y lo ponemos en nuestra configuración normal. Y por ejemplo aquí trasero techo también. Ejemplo, aquí volvemos a nuestra configuración normal. Vamos a darle aquí. Aquí vuelve a ser el cambio. Pero vamos a ponerlo como estaba. Para eso es este icono que se llama aquí ajuste del proyector. Vamos a decir el ajuste del ángulo del proyector. Entonces si vas a poner el proyector, por ejemplo, vas a fijar en el techo con el proyector abajo tiene esa ranura. Ahí tú puedes conectar la pieza, por ejemplo, que iría en el techo, y así tú pudieras ponerlo de boca abajo, o sea, quedaría así el proyector. Entonces por esa razón hay que cambiar la orientación de cómo se proyecta. Por eso tiene esa configuración. Entonces tú le puedes cambiar los diferentes tipos de ángulo. Entonces aquí donde dice reduce display, aquí lo que tenemos es por porcentaje el tamaño de la pantalla. Yo lo tengo en 89. Esa configuración solamente se va a ver al momento cuando uno esté utilizando, por ejemplo, ya sea una consola de videojuego o ya sea una memoria o ya sea por la conexión HDMI. Entonces aquí estamos en la opción de ajuste donde vamos a configurar todo esto. Por ejemplo, yo la tengo en 89. Ya vamos a ver cuánto es el tamaño. También aquí tenemos la relación, por ejemplo, esto sí, el ancho o el largo, por decirlo así, y tú lo puedes también poner de manera automática. Aquí tenemos el modo de la imagen. Aquí, por ejemplo, comienza en 50, esa es la configuración estándar. Vamos a volver a ponerlo en esa configuración. Esto es si tú quieres mejorar la nitidez. Fíjense que aquí tenemos nitidez. Aquí tenemos la nitidez. Aquí tenemos el color. Aquí tenemos el brillo. Y aquí tenemos el contraste. Entonces la recomendación que viene de fábrica es esta, la que dice media. Y la vamos a dejar ahí. Entonces volvemos hacia atrás.
Y aquí tenemos el brillo. El brillo se divide en tres: alto, medio y bajo. Yo lo tengo en alto porque así me permite que si hay luz en el día se vea lo mejor posible, o si está encendido el bombillo. Aquí tenemos otras configuraciones. Aquí, por ejemplo, podemos restablecer la configuración de fábrica. Aquí actualizar, y aquí el lenguaje, en este caso está en español. Entonces, esos son los ajustes que tú puedes hacer antes de comenzar a usar el proyector. Entonces, vamos a ir ahora aquí arriba, a donde dicen fuente. Vamos a ir a HDMI. Entramos y automáticamente nos va a salir el dispositivo que tenemos conectado en el HDMI. Habían personas que me hacían preguntas: ¿qué es el Fire Stick? El Fire Stick es eso que aparece ahí. Es como el Roku también. Entonces eso tú lo conectas vía HDMI. Si tú no tienes una televisión que sea inteligente, esto te lo vuelve la televisión inteligente. O lo puedes usar en un proyector que no tenga, por ejemplo, un sistema de navegación o de usos con estas aplicaciones, dígase Netflix, Amazon Prime, YouTube, bueno, todas esas cosas. Entonces aquí está la configuración que habíamos hecho de antemano. Pero ¿qué resulta? Tú me dices: ah, no, mira, yo lo quiero configurar, no me gustó, quiero mejorarlo, quiero cambiarlo. Tengo que salir del HDMI, tengo que salir donde lo estoy usando. No. Vienes aquí, toma tu control y vas aquí donde dice menú, que tiene como ese rengloncito abajo del botón de encendido y apagado. Y automáticamente te trae aquí a los ajustes que habíamos mencionado. Por ejemplo, ajuste del proyector, eso ya tú lo viste. Aquí, por ejemplo, el tamaño. Por ejemplo, si le doy a reducir, miren cómo va bajando el tamaño. Lo voy a poner donde estaba, que era en 89. Vuelvo, le doy a menú. Aquí tengo relación de aspecto. Aquí, por ejemplo, le doy aquí y me lo pone más, aquí me lo da más ancho y más reducido. Y aquí eso queda a criterio y a gusto de cada quien. A mí me gusta aquí. Entonces volvemos al menú. Aquí esto se lo expliqué, como ustedes quieren que se vea la imagen, la nitidez que se está proyectando. Yo tengo aquí la configuración estándar, pero si tú seleccionas usuario arriba, te va a permitir tú modificarlo o personalizarlo a tu gusto. Modo imagen. Yo lo voy a dejar en el recomendado, en el que trae. Y luego tenemos aquí lo del brillo, que es sumamente fácil. Aquí en este punto ya tenemos lo del brillo. Alto, medio, bajo. Lo tengo en alto para que cuando esté una luz prendida o haya luz del día se vea algo. No se ve mucho, pero se ve algo. En esta parte de aquí también del proyector, para responder la pregunta, ya te respondí cómo se configura el tamaño. Hasta te di otros datos adicionales. Ya te dije cómo se configura la nitidez, el tamaño y el ancho y todas esas cosas, y cómo cambiar los ángulos. Pero aquí en esta parte del proyector está lo que sería el enfoque de la imagen. ¿Qué pasa? Entre más cerca o más lejos tú tengas el proyector, la imagen se distorsiona. Entonces, por ende, aquí tú vas a tener que graduarlo. Ahí está graduado de acuerdo a la distancia que yo lo tengo de la pared. Pero, por ejemplo, si yo lo retiro o lo acerco, voy a tener que venir aquí y a comenzar a subirlo y a bajarlo y ponerlo o dejarlo donde mejor se ve. Entonces, ahí están todas mis recomendaciones. Ahí están todas las, por ejemplo, todas las cosas que tú debes saber y conocer. Ya solamente te queda es tú mismo pullarlo, tú mismo, ya lo que te queda es que tú mismo aprendas a conocerlo y bueno, y disfrutes. Miren aquí, esto es el Fire Stick. Lo conecto aquí en su HDMI y nítido. Aquí yo lo uso sin ningún problema. Entonces, bye bye.